Imagina un mundo donde cada aspecto de tu vida está controlado por una sola persona. Un mundo donde la palabra de un individuo es ley. En este vídeo, descubrirás cómo un solo ser humano pudo concentrar tanto poder y cómo esto moldeó sociedades enteras. Desde los opulentos palacios hasta las vidas de la gente común, la monarquía absoluta no solo gobernó tierras, sino también mentes y corazones. Este es un relato de poder, lujo, rebelión y, en última instancia, de la lucha humana por la libertad y la igualdad. Únete a este viaje en Historiando, donde la historia cobra vida. Si te apasiona descubrir los secretos del pasado, suscríbete y acompáñanos en esta exploración del impacto y las lecciones de la monarquía absoluta en nuestra sociedad. No te pierdas ningún capítulo de nuestra aventura por la historia. La monarquía absoluta es un sistema de gobierno en el que un monarca tiene poder ilimitado. No está restringido por leyes, legislaturas o costumbres. Su palabra es la ley. Pero, ¿cómo llegó a ser esto posible? ¿Qué condiciones permitieron que una sola persona gobernara con un poder tan inmenso? Para entender los orígenes de la monarquía absoluta, debemos retroceder en el tiempo. Nos encontramos en la Europa de la Edad Media, un periodo de inestabilidad, guerras y fragmentación. El poder estaba dividido entre numerosos señores feudales, lo que a menudo llevaba a conflictos y una vida insegura para la mayoría. Con el paso del tiempo, algunos reyes comenzaron a consolidar su poder. Se valieron de diversos métodos: alianzas matrimoniales, guerras, diplomacia y, no menos importante, el apoyo de la Iglesia. Este proceso fue lento pero constante, y para el siglo XVII, varias monarquías en Europa habían logrado centralizar el poder en la figura del rey. Un aspecto clave en la consolidación del poder real fue la relación entre la monarquía y la religión. La doctrina del derecho divino de los reyes jugó un papel fundamental. Según esta creencia, el monarca era elegido por Dios y, por lo tanto, su autoridad era incuestionable. Esto les otorgaba un poder casi celestial y una justificación para gobernar sin oposición. Así, la monarquía absoluta se convirtió en una realidad poderosa y a menudo despiadada. En esta época, un solo individuo tenía un poder que hoy nos parece inconcebible. Pero, ¿cómo era este poder en la práctica? Imagina despertar cada día sabiendo que tu voluntad es la ley suprema. No hay parlamento, no hay tribunales que puedan desafiar tus decisiones. Esta era la realidad cotidiana de los monarcas absolutos. Su palabra no solo dictaba leyes, sino que también podía significar la diferencia entre la vida y la muerte para sus súbditos. El poder de estos reyes no se limitaba a sus acciones, se extendía a un elaborado simbolismo. Desde sus lujosos palacios hasta sus extravagantes vestimentas, cada detalle estaba diseñado para proyectar una imagen de poder y divinidad. Estaban en el centro del universo, literal y metafóricamente. Pero detrás de este poder inmenso había también una sofisticada justificación ideológica. El derecho divino no era solo una frase, era una creencia profundamente arraigada que colocaba a los reyes en un pedestal casi divino. Eran vistos como la representación terrenal de Dios, lo que hacía impensable cualquier forma de oposición. Este poder absoluto modelaba cada aspecto de la sociedad, desde la nobleza, que se aferraba a los favores del monarca, hasta los campesinos, cuyas vidas estaban sujetas a los caprichos del rey. La monarquía absoluta no solo era un sistema político, era una forma de vida que definía la existencia de cada persona en el reino. Reflexionemos por un momento sobre este poder extraordinario. En un mundo donde una sola voz podía decidir el destino de millones, ¿cómo se mantuvo este sistema durante tanto tiempo? Y, lo que es más importante, ¿qué nos dice esto sobre el poder y la naturaleza humana? Adentrémonos en la vida cotidiana bajo el reinado absoluto. Aquí, cada amanecer traía la incertidumbre de lo que el capricho real podría deparar. La vida de los súbditos giraba en torno a los deseos y la gracia del monarca, desde los nobles más poderosos hasta el campesino más humilde. La estructura social era una pirámide rígida con el monarca en la cúspide. La nobleza, los guardianes de la tierra y la riqueza ocupaban el escalón inmediatamente inferior, seguidos por el clero, y finalmente los comerciantes, campesinos y siervos, conocido como el tercer estamento. Cada grupo tenía sus roles, dictados y restringidos por la voluntad real.
La nobleza, aunque privilegiada, estaba lejos de ser libre. Su poder y prestigio dependían del favor del rey. Un gesto de desaprobación podía arruinar una familia noble, mientras que un gesto de favor podía elevarla a las alturas del poder y la influencia. Para los campesinos y ciudadanos comunes, la monarquía absoluta era un yugo pesado, a menudo llevados a la pobreza por impuestos exorbitantes y leyes opresivas. Muchos vivían al borde de la subsistencia, mientras veían cómo sus señores vivían en la opulencia. Las mujeres, tanto en la nobleza como en el pueblo, enfrentaban sus propios desafíos. Aunque algunas lograron ejercer influencia en la corte, la mayoría estaban confinadas a roles tradicionales, y su destino estaba, en gran medida, en manos de los hombres a su alrededor. La historia está repleta de figuras que encarnaron el ideal de la monarquía absoluta. Vamos a sumergirnos en las vidas de algunos de estos monarcas, cuyas decisiones y personalidades dejaron una marca imborrable en el mundo. Luis XIV, conocido como el Rey Sol, fue el arquetipo del monarca absoluto. Transformó Francia en el centro del poder europeo. Bajo su reinado, el Palacio de Versalles se convirtió en un símbolo de la majestuosidad real. Su gestión del gobierno, centralizando el poder y debilitando a la nobleza, es un claro ejemplo de cómo un monarca absoluto podía moldear un país según su visión. Pedro el Grande, zar de Rusia, es recordado por su visión transformadora. Con una mezcla de astucia política y brutalidad, abrió Rusia al mundo occidental y modernizó su ejército, gobierno y sociedad. Sin embargo, su legado también incluye un régimen autoritario que reprimió a sus enemigos y controló a la sociedad con mano de hierro. Federico II de Prusia, conocido como Federico el Grande. Este monarca es un ejemplo de un gobernante ilustrado que, a pesar de su apertura hacia las ideas de la Ilustración, mantuvo un control absoluto sobre su reino. Bajo su liderazgo, Prusia se convirtió en una potencia militar y cultural, destacando por su eficiencia administrativa y su patrocinio de las artes y la filosofía. La monarquía absoluta no solo ejerció su influencia en la política y la sociedad, sino también en el arte y la cultura. En la era de la monarquía absoluta, el arte no era solo una forma de expresión, sino una herramienta de poder. Los monarcas utilizaban el arte para proyectar su imagen, legitimar su autoridad y mostrar su riqueza y poder. Desde grandiosos palacios hasta retratos reales, cada obra era una declaración de poder absoluto. Los palacios eran más que simples residencias, eran símbolos de la magnificencia real. Versalles, por ejemplo, es un testimonio de la grandiosidad de Luis XIV. Su diseño y decoración reflejan la idea de un rey como un ser casi divino, central en el universo político y cultural. Los monarcas absolutistas a menudo se convertían en mecenas de las artes, fomentando el desarrollo de nuevos estilos y técnicas. Este mecenazgo no solo enriquecía la cultura, sino que también servía para reforzar la narrativa del monarca como un líder iluminado y civilizador. La música y el teatro también florecieron bajo el patrocinio real. Las cortes eran centros de actividad musical y teatral, donde la opulencia y el drama reflejaban el poder y la pomposidad de la monarquía. Compositores y dramaturgos creaban obras que a menudo glorificaban al monarca o entretenían a la nobleza. La era de la monarquía absoluta dejó un legado cultural rico y complejo. A través del arte, la arquitectura, la música y el teatro, podemos ver cómo el poder absoluto moldeó no solo la política y la sociedad, sino también la cultura. El fin de la monarquía absoluta no fue un evento aislado, sino el resultado de un conjunto de cambios socioeconómicos y políticos. El creciente descontento social, combinado con el auge de las ideas ilustradas, comenzó a cuestionar la viabilidad de un poder sin restricciones en manos de una sola persona. Las revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848 fueron momentos decisivos en este proceso. Estas revueltas, que se extendieron por Europa, no solo desafiaron el poder absoluto de los monarcas, sino que también promovieron ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Estas revoluciones evidenciaron un cambio en la percepción del poder y la autoridad.
Anteriormente, la Revolución Francesa y la Guerra de Independencia de los Estados Unidos habían sentado las bases para este cambio de paradigma. Estos eventos no solo derrocaron sistemas monárquicos absolutos, sino que también introdujeron conceptos revolucionarios de gobierno republicano y derechos ciudadanos. La filosofía de la Ilustración, con su énfasis en la razón y los derechos individuales, junto con los avances de la Revolución Industrial, contribuyeron a erosionar las bases del absolutismo. La emergencia de una clase media educada y una clase trabajadora urbana creó nuevas demandas políticas y sociales. Frente a estas presiones, muchas monarquías europeas comenzaron a ceder ante la demanda de reformas. Se adoptaron constituciones que limitaban el poder del monarca, introduciendo sistemas de gobierno más representativos y parlamentarios, marcando así el comienzo de la era democrática moderna. El declive de la monarquía absoluta marcó el comienzo de una nueva era en la historia política. Las luchas y revoluciones de este período no solo transformaron los gobiernos, sino que también sentaron las bases para los principios democráticos y de derechos humanos que hoy consideramos fundamentales. Espero que este recorrido por la monarquía absoluta haya sido tanto informativo como fascinante. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando los intrigantes caminos de la historia.